Desde Moscú hasta Vladivostok y desde Bakú hasta San Petersburgo, las ciudades antiguamente cobijadas bajo la Unión Soviética siempre han sido tan llamativas por su estilo tan peculiar de planificación, muy diferente al de Occidente. La planificación y el diseño de las ciudades soviéticas representaron tres ideales muy marcados que pretendían crear una identidad urbana propia para la URSS: el colectivismo, una planificación central y la monumentalidad. Esta vez te contaremos de una parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que tal vez no conocías, por supuesto su urbanismo. ¿Cómo pensaban ellos la ciudad? ¿Cómo y dónde implementaron su urbanismo y era funcional? Esto es Urbanópolis y bienvenidos. La Rusia imperial, cada vez más marcada por una decadencia con hechos como la desastrosa guerra ruso-japonesa de principios del siglo y la posterior pérdida de su influencia en el Extremo Oriente, así como una constante situación de pobreza en las ciudades, que la incipiente industrialización no podía paliar, y la cereza del pastel, la brillante idea de la entrada a la Primera Guerra Mundial, que, dicho sea de paso, fue la típica pelea familiar por los terrenos, marcaron profundamente no solo la evolución del país, sino también de sus ciudades. Tras la Revolución de Octubre de 1917 y una instauración de un régimen comunista, así como la consecuente fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobrevino un cambio de paradigma en la planificación urbana que sobreviviría hasta nuestros días. Por supuesto, el urbanismo y la arquitectura tendrían que caminar de la mano con la nueva visión obligada por las circunstancias. Sin embargo, en un principio la Unión Soviética obviamente no contaba con los suficientes recursos para llevar a cabo sus grandes proyectos que serían tan icónicos después. Por tanto, los primeros intentos y exploraciones en el campo del urbanismo en una primera fase fueron principalmente teorías sobre las relaciones entre el campo y las ciudades, sobre la configuración de la nueva forma de vida de la gente y la ciudad como parte fundamental de una industrialización en un periodo que comprendió desde 1917 hasta poco antes de la década de los 30. Este periodo estuvo marcado por un híbrido entre el racionalismo y la descentralización de los teóricos urbanos del momento. Vamos, los de toda la vida del canal. Pero principalmente por alguien del que casi acabamos de hablar, Nikolai Alexandrovich Miliutin. Miliutin sentó las bases para la estructuración urbana de las ciudades soviéticas bajo la separación estricta de sus funciones con el nombre de Sotskgorod, un concepto del que surgiría su ciudad lineal que dividía las zonas mediante franjas o hitos para cada una de ellas, mediante carreteras, vías de tren o un río, y que su principal función era la de ser una ciudad dedicada enteramente para la industria, así como de dos elementos importantísimos para la futura conformación de las ciudades soviéticas: el microrrayón y el bloque de viviendas, de los que hablaremos más adelante. Bajo esta visión nacieron las primeras ciudades soviéticas al pie de la letra: Dushanbe, ahora Tayikistán, en 1925, Stalingrado, hoy Volgogrado, en 1929, o Magnitogorsk en 1930. Ciudades que en un principio buscaban más que nada la explotación de recursos naturales para allanar el camino hacia la industrialización del país, dictado por los primeros planes quinquenales. Este proceso abarcó hasta el periodo estalinista, que fue el encargado de llevar una atrasada y semifeudal Unión Soviética al siglo XX, bajo esa intensiva industrialización. Durante esta otra etapa nacieron varias de las obras icónicas y monumentales de la Unión Soviética que aquella falta de recursos había dejado en espera, como el icónico Palacio de los Soviets, ideado en la década de los 30, que al final no se construyó, o el Plan Director de Moscú de 1935, del cual gran parte logró ver la luz y moldear a la Moscú de hoy en día. Y claro, más obras magnas, especialmente edificios gubernamentales, a lo largo y a lo ancho de las demás repúblicas del bloque. Por otro lado, la movilización masiva de mano de obra derivó en la fundación o expansión de muchas más ciudades y poblados bajo los ideales soviéticos. Zaporilla en la actual Ucrania, Novosibirsk en la estepa central, Karagandá en la actual Kazajistán o Murmansk en el círculo polar ártico. De hecho, y para que te des una idea, durante 1926 y 1965 se fundaron 814 ciudades por toda la URSS, con el fin de cumplir las metas de desarrollo de los planes quinquenales. El problema es que este periodo, si bien fue caracterizado por una monumentalidad, también lo fue por un derroche excesivo arquitectónica y urbanísticamente hablando. Mientras se llevaban a cabo estos grandes proyectos, la Unión Soviética se enfrascaba en otra guerra mundial, aún más costosa en todo tipo de términos, y mantenía una población con graves carencias de servicios básicos como la vivienda, donde una parte importante de ella vivía en las llamadas kommunalka, una tipología de vivienda colectiva que consistía en una habitación para toda una familia, compartiendo cocina y baño y con las demás familias del edificio,
o en pocas palabras, una especie de vecindad en México y en un serio hacinamiento. Y claro, esto no podía ser resuelto con una arquitectura y un urbanismo como el estalinista, característicamente más caro y elaborado para llevar a cabo, por lo que la Unión Soviética ideó y encontró respuestas. Y es que si hay algo que caracteriza al urbanismo soviético, más allá de los edificios monumentales, las grandes industrias y el colectivismo, fue por supuesto la vivienda. Y cuando digo vivienda me refiero a muchísima vivienda, que daría fama y forma a sus ciudades justamente como en la miniatura del video. Pero ojo, que los soviéticos inventaron y juntaron varios aspectos para llevar a cabo tal tarea. En todas las ciudades soviéticas, principalmente en la posguerra y debido a la migración del campo a la ciudad provocada por la rápida industrialización, se vio una gran demanda de vivienda que debía de cumplirse en un corto plazo. Tras la muerte de Stalin en 1953 y la entrada a escena de Nikita Khrushchev, significó también la entrada de dos elementos imprescindibles de las ciudades soviéticas que mencionamos anteriormente, el microrrayón y los famosísimos Khrushchevkas. La solución para la falta de vivienda del nuevo líder Khrushchev fue recurrir a arquitectos a los cuales calificaba como artistas, pero a la vez como herramientas para suplir las necesidades humanas. El urbanismo y la arquitectura pasaron de ser considerados mero arte a ciencia que ayudaría con el crecimiento del país, y por lo tanto cualquier muestra de exceso arquitectónico o urbanístico que había quedado de la era estalinista fue rechazado. La titánica tarea fue asumida por el arquitecto Vitaly Lagutenko, quien en 1959 presentó un proyecto que encajaba con las ideas del líder soviético: vivienda de fabricación rápida y a bajo costo. Las viviendas podían ser montadas en pocos días, incluso en 12 de ser necesario, gracias a módulos que eran prefabricados y colocados en sitio. Estos edificios conocidos como Khrushchevkas consisten en grandes bloques de apartamentos de no más de 6 niveles de altura, porque eliminaban la necesidad de ascensores y con ello abarataban los costes, con niveles de 2.5 metros de altura y cada apartamento contaba con entre 1 y 3 habitaciones, para desarrollar todas las actividades de una familia. Y imagínate si una familia era de más de 4 personas, aunque por lo menos ya no eran las antiguas comunalka que, por cierto, para 1960 en ellas vivían el 60% de la población soviética. Dichos espacios estaban medidos a tal precisión que los arquitectos soviéticos creían que 4 metros cuadrados eran más que suficientes para el aseo personal, y 6 metros cuadrados para la preparación de alimentos, y 8 metros cuadrados para la sala de estar. Su éxito fue tan rotundo que para 1958 en Rusia la prefabricación constituía el 70% de la construcción, y a inicios de los 70 los Khrushchevkas albergaban cerca de 54 millones de habitantes, casi una cuarta parte de la población soviética de ese entonces, mientras que aquella que vivía en los comunalkas se redujo hasta representar solo el 30%. Que de hecho, debido a la altísima demanda de vivienda, los Khrushchevkas evolucionaron a mediados de los 60 ahora en los Brezhnevkis, llamados de esta manera en honor a Leonid Brezhnev, donde la misma fórmula de prefabricación simplemente se les agregaron más pisos, ahora entre 10 y 15, y ahora sí, ascensores. Por otro lado, la distribución de las ciudades también es algo muy marcado durante la época soviética. Los planificadores determinaron que las ciudades debían de tener una distribución donde el crecimiento estuviera totalmente controlado. Los ciudadanos tuvieran acceso a grandes áreas de esparcimiento, así como que las urbes garantizaran un entorno libre de contaminación de las zonas industriales. Y es que claro, aún en un sistema como este, el crecimiento urbano es inevitable. El microrrayón vino a contener y dar esa característica forma a estos masivos bloques de vivienda. De 25 a 45 hectáreas y de 8 hasta 20.000 habitantes, esta fue la adopción soviética a las medidas funcionalistas de la época. En ellos se buscó acomodar todos los servicios necesarios para la vida cotidiana que no encontraron cabida en las reducidas viviendas, y con ello la separación de los usos. Por un lado las viviendas y por otro la industria. Esto creó todo tipo de organización urbanística caracterizada por las grandes superficies abiertas, donde de hecho entre el 45 y el 50% de los desarrollos habitacionales debía de ser destinado solamente a áreas verdes, con promedios de hasta 20 metros cuadrados por habitante, que buscaban justamente aliviar el uso intensivo de la vivienda. Todo lo anterior rodeado con grandes arterias viales, pero realmente grandes, que tenían por objetivo conectar hitos importantes de la ciudad, como la estación central de trenes, zonas industriales, parques centrales o estadios. Ahora ya sabes por qué estas imágenes son muy típicas de cualquier ciudad antiguamente soviética. Varios de los mayores ejemplos de esto fueron el Plan para Moscú, ahora de 1971,
de Berlín en 1972, por supuesto la parte este, o nuevas ciudades y distritos como Toliatigrado en 1968, Chertanovo en 1970 y Ekaterimburgo en 1977. Hablar del urbanismo y de las ciudades soviéticas es indudablemente hablar de ciudades industriales, colectivas y, como vimos, muchísima vivienda, pero también de claroscuros y claras diferencias a las ciudades occidentales. Por una parte, las ciudades de la época soviética, como en cualquier proyecto urbanístico, no todas salieron según lo planeado, principalmente por temas políticos y económicos, aunque en su momento estas ciudades fueron vistas como modelos de visión de futuro en la planificación urbana, y ejemplos en la planificación progresiva de la vivienda social, que prometían una vida mejor. Sin embargo, el énfasis en la planificación central y el colectivismo frecuentemente llevó a la creación de ciudades que carecían de carácter y la vitalidad de las ciudades más antiguas o ya establecidas, con nuevas áreas urbanas monótonas que con el paso del tiempo y la falta de recursos comenzaban a decaer. Por otro lado, y otro aspecto a considerar es la segregación social. Mientras que las ciudades occidentales presentaban barrios claramente identificados por su nivel de ingresos, en las soviéticas los programas de vivienda social proporcionaron techo a familias sin importar su profesión. La densidad poblacional también fue un diferenciador con respecto al lado occidental. Las ciudades en su mayoría presentaban una alta densidad y más uniforme, a la vez que se expandieron. Por supuesto, debido al modelo de vivienda escogido. Y sí, esta uniformidad de densidad también significó una diferenciación en los medios de transporte. Por último, la planificación del uso del suelo es de los aspectos más destacados en la URSS. Estos estaban determinados por una política de funcionalidad, de tal manera que pudieran satisfacer las necesidades de la población o del gobierno central. Bueno, mejor dicho, del plan quinquenal. Claramente, desde la caída del telón de acero, este urbanismo ha ido variando en las distintas repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética, a veces dejándolo de lado como en Polonia, otras veces recuperando elementos tradicionales como lo vimos en Ashgabat, y algunas veces mezclándolo con la modernidad, como en Astana. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like, y cuéntanos. ¿Alguna vez imaginaste así el nacimiento de las antiguas ciudades soviéticas o qué retomarías para las ciudades actuales? Hasta la próxima.